La Iglesia Centro de Esperanza Valera presenta al pastor Novel Pucci con una palabra que transformará y edificará tu vida. Todos adoran al Rey en este día. Sean bienvenidos todos a su casa, Centro de Esperanza. Aleluya. Vamos a leer la Biblia en esta mañana. Éxodo capítulo 34, verso 10. Nosotros no ayunamos para rebajar, nosotros ayunamos para acercarnos a Dios y para que Él se acerque a nosotros. Porque la tragedia más grande de un hombre, de una mujer, es que Dios esté lejos de nosotros o que nosotros estemos lejos de Dios. La Biblia dice, acercaos a Él para que Él se acerque a nosotros. Capítulo 34, verso 10. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Y dice, Dios, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Qué tremenda palabra esa. Formando hijos de pacto, es el título de este mensaje. Un pacto es un acuerdo mutuo donde ambas partes se comprometen a vivir, valga la redundancia, un compromiso indisoluble. Después que usted pacta con Dios, ese pacto no puede romperse. Ahora, el entrar en pacto con el Dios Altísimo es la puerta para un sinnúmero de bendiciones. Mire cómo dice el versículo que leímos. Yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Y dice, y haré maravillas. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios con los que hacen pacto con Él? Y al final del verso dice, cosa tremenda que yo haré contigo. O sea, Dios va a hacer maravillas y va a hacer cosas tremendas con los que entran en pacto con Él. Denle un aplauso a Cristo. Eso lo va a hacer Dios con los que hacen pacto, con los que entran en pacto. Dios no va a hacer eso con todo el mundo. Esto es una promesa exclusiva para los que hacen pacto con Él. Dios va a hacer maravillas y va a hacer cosas terribles, dice otra versión. En el libro de Hebreos, capítulo 11, quiero leer unos versos. Versos 23 al 27. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros
de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué grande es el Señor. Cuando usted estudia la vida de Moisés, usted podrá darse cuenta que él fue formado para ser un hijo de pacto. Su padre se llamaba Anrán y su madre Jocabet. En el 23 dice que ellos no temieron el mandato del rey, el decreto del rey. El decreto del rey era de que todos los niños de esa edad debían ser sacrificados. Y ellos lo escondieron y hicieron una barcaza, la llevaron al río, mientras la hermana de Moisés observaba. Dice que esta barcaza donde iba Moisés llegó donde estaban un grupo de mujeres en el río, donde estaba la hija de Faraón. Y dice que el niño era tan precioso que halló gracia a los ojos de esta mujer. Más adelante ella misma se le ofrece para que su propia madre lo críe. Bendito el nombre del Señor. Ahora, yo quiero decirte algo. Hoy las leyes van en detrimento de los niños, incluyendo el aborto. El decreto del rey hace vulnerable a los niños. Alguien tiene que salir en defensa de los niños. La iglesia tiene que salir en defensa de los niños. Aplauda al Rey de Gloria. Ahora, Hebreos 11, los versos que leí, son un manual pedagógico de revelación para formar hijos de pacto. Vamos a observar varias cosas. La primera, los que están tomando nota. Usted tiene que enseñar a sus hijos a ser grandes. ¿Cuántos dijeron amén? Dice el 24, Moisés hecho ya grande. Porque los niños van a crecer, los niños no se van a quedar niños. Todo el que es niño tiene que crecer. Yo voy a declarar algo en esta mañana. Yo declaro que tus hijos van a ser grandes. Y si yo declaro que tus hijos van a ser grandes, es que serán hijos de pacto con un destino profético. No serán mediocres, no serán del montón, serán grandes para la gloria del Señor. Aplauda a Jesús. Serán cabeza, no cola, estarán arriba, no estarán abajo, saldrán del anonimato, marcarán la pauta, serán conocidos como gente importante y serán campeones en la tierra. Dele un aplauso al Rey. Alabado sea tu nombre, Jesús. Yo estaba leyendo la biografía de Luciano Pavarotti, el famoso tenor italiano, y él dice que él conoció mucha gente importante desde su infancia, pero la única persona que le dijo a él cuando era niño, tú vas a ser grande, fue su abuela. Y él siempre recordaba esa palabra. Usted tiene que declarar que sus hijos van a ser grandes. Cambie su vocabulario, cambie su manera de hablar. Dígale, mis hijos serán grandes. Mi descendencia será poderosa en la tierra. Alabado el nombre de Jesús. El libro, ese libro usted tiene que leerlo. Una vida con propósito, del pastor Rick Warren, salvó la carrera del famoso nadador norteamericano Michael Phelps. Usted sabe que la gente famosa, aunque usted no lo crea, sufre de depresión. Y este muchacho llegó a tener problemas serios, hasta consumió droga y quiso suicidarse. Y él dice que leyendo el libro Una vida con propósito, Dios trató con él. Y le voy a decir algo, una vida sin propósito es un suicidio lento.
Tú tienes que enseñar a tus hijos a superarse. Dele un aplauso al Rey de la Gloria. Ese trabajo es tuyo. Ese trabajo no es de más nadie. Fíjese, Mardoqueo crió a Esther y lo hizo con planificación. La educó, la cuidó, la asesoró, y Esther luego jugó un papel determinante en el destino de su pueblo. Esther 4:14 dice: y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Eso es una pregunta que usted tiene que hacerse. Desde el momento en que usted nace, desde el momento que usted conoce a Dios, usted tiene que preguntarle: Señor, ¿para qué tú me escogiste? ¿Para qué tú me llamaste? ¿Para qué momento en la historia de mi vida tú me escogiste? ¿Cuál es el propósito para el cual tú quisiste que yo naciera? Denle un aplauso al Rey. Es una pregunta que usted tiene que formularse. El presidente de la famosa empresa Toyota, que es japonesa, Fujio Sho, dicen que ellos utilizan una palabra que se llama Kaizen, que significa mejorar continuamente. La filosofía del mejoramiento continuo es más que un concepto corporativo de Toyota, y que ha contribuido al éxito de la compañía en todo el mundo. Este concepto trasciende la cultura de la industria. Los Estados Unidos ayudaron a Japón a reconstruir su fábrica y su economía después de la guerra. Ahora escuche, Japón tiene el índice de mortalidad infantil más bajo, el índice más bajo de crímenes violentos, el más alto porcentaje de alfabetización, el más alto promedio de vida y el mayor nivel de educación entre los jóvenes. La superpoblación y los limitados recursos de Japón nos recuerdan al gigante de David que tuvo Goliat. Japón hoy en día es el país que marca la pauta en los países modernos. Escuchen, el lema de Japón es mejorar continuamente. Y el lema de usted tiene que ser de superarse continuamente. Enseñe a sus hijos a ser grandes. Enseña a sus hijos a superarse en la vida. Dele un aplauso a Jesucristo. Número 2, segundo lugar, enseña a tus hijos a renunciar. Dice, rehusó ser hijo de la hija de Faraón. Jesús dijo: el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Dice la Biblia en Isaías capítulo 7, hablando de Jesús, en una profecía, porque Isaías vive 800 años ante el nacimiento de Jesús. Ahí habla de que la Virgen, de la Virgen iba a nacer el Salvador del mundo, y su nombre será llamado Emmanuel. Dice, comerá miel y mantequilla hasta que discierna entre lo malo y lo bueno. Quiere decir que para Cristo, el hacer la voluntad de Dios, el escoger la voluntad de Dios, iba a ser algo tan dulce y tan sabroso como la miel y la mantequilla. Usted le hace una pregunta a cualquier persona, si le gusta la miel y la mantequilla, le va a decir que sí. Es muy raro. Tendrá que ser uno entre 10 millones que no le guste probar la miel y la mantequilla.
Ahora, para hacer la voluntad de Dios, yo debo renunciar a la mía. Por eso es que hacer la voluntad de Dios no es fácil. Porque para yo hacer la voluntad de Dios, yo debo renunciar a la mía. Tiene que haber una renuncia de mi parte para yo hacer la voluntad de Dios. Jesucristo hizo una oración que muchas veces nosotros no hacemos. Por eso es que ser un cristiano no es fácil tampoco. Pablo dijo, yo imito a Cristo, sé imitadores de mí porque yo imito a Cristo. Jesús en Getsemaní dijo, Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Es una oración de resignación. Yo no voy a hacer mi voluntad, yo voy a hacer tu voluntad. Aunque hacer tu voluntad me lleve a la cruz, aunque hacer tu voluntad me lleve al escarnio, a que me golpean, que me escupan, a que me vituperen. Si esa es tu voluntad, yo voy a hacer tu voluntad. ¿Cuántos alaban el nombre poderoso de Jesucristo? En la Biblia hay un profeta que quiso hacer su propia voluntad. De hecho, el hombre se vendía por dinero, llamado Balaam. Dios le dijo la primera vez, no vayas con Balac. Y él siguió orando. La segunda vez Dios le dijo, ok, ve. Ahora, ¿cómo es que Dios cambia de opinión si Él es Dios? La primera vez Dios le dijo, no vayas. La segunda vez le dijo, ve. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe la palabra de Dios y no la hace y sigue orando, porque no le basta oír la primera vez la voz de Dios, sino que oyendo la voz de Dios y no la hace, entonces Dios dijo, bueno, como no quieres hacer mi voluntad, haz la tuya. Y así fue. Usted era un hombre malo. El nombre de Balaam significa los que devoran a los hombres. Pero escúcheme, la cultura actual competitiva nos enseña que nunca debemos darnos por vencidos y que nunca debemos renunciar a nada. Pero hay una paradoja bíblica. Como decía Corina esta mañana, para ganar muchas veces hay que perder. Pablo lo dice. Para ganar a Cristo yo tuve que dejar muchas cosas que yo consideraba que eran ganancia. Ahora las tengo como pérdida, las tengo como estiércol para ganar a Jesús. Usted tiene que enseñar a sus hijos a renunciar. Porque en esta vida se nos presentan muchas cosas. Pero solo Cristo es importante. En tercer lugar, enseña a tus hijos valores. Dice la Biblia, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades temporales del pecado. No solamente tenemos que enseñar a nuestros hijos a renunciar, tenemos que enseñarle valores. El carácter es más que hablar. Que mucha gente habla sobre cosas, pero la acción es la verdadera medida del carácter. Otra cosa, el talento es un don, el carácter es una decisión. Existen muchas cosas en la vida que una persona no puede elegir, tales como el lugar de nacimiento, sus padres, su estatura. No obstante, existen algunas cosas críticas para cada persona. Se puede elegir nuestra fe, nuestra actitud y nuestro carácter. Eso tiene que usted decidirlo. Número 3, las personas no pueden
elevarse por encima de las limitaciones de su carácter. Solo existen tres clases de personas: los que no tienen éxito, los que logran un éxito temporal, de momento, y los que se convierten en personas de éxito y la mantienen. Y te digo algo más: el carácter es la única forma de sostener el éxito. Voy a repetir: en la vida hay tres tipos de personas: los que nunca conocen el éxito, los que conocen el éxito momentáneamente, y los que conocen el éxito y se mantienen exitosos. Pero esos últimos, que se mantienen siendo exitosos, se mantienen exitosos porque quien mantiene su éxito es su carácter. Aplauda al Rey de la Gloria. Es su formación de carácter. El filósofo suizo Henry Atmiel dijo: el que se deja llevar por la corriente, que no sigue sus más altos principios, el que no tiene ideales ni convicciones, tal hombre es un simple artículo del mobiliario del mundo. Es algo que se debe mover antes que un ser vivo en movimiento. Él es un eco, él es un eco y no una voz. Ahora, en la vida nadie quiere ser sombra de nadie. Y toda persona quisiera ser original y en lugar de ser un eco, ser una voz. Pero la gente sin convicción, aunque desea en la vida ser alguien, que su vida tenga significado, tiene que vivir por un principio, tiene que vivir por un ideal, tiene que tener convicciones, tiene que tener carácter. Si tú quieres destacarte en la vida, si tú quieres sobresalir en la vida, tú tienes que tener carácter. Es por eso que a los hijos hay que enseñarle carácter. Denle un aplauso al Rey de la Gloria. Aunque no lo tenga el padre, si lo tiene la madre y es cristiana, enséñale a su hijo carácter. Alabado sea Dios, porque solo las personas que tienen carácter pueden alcanzar el éxito en la vida. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Otra cosa, enséñale a tus hijos cuáles son las verdaderas riquezas. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba el galardón. Hay dos tipos de riqueza. Están las riquezas de este mundo, que cuando usted se muera no se las lleva. Y están las riquezas eternas. Esta palabra, porque miraba el galardón, es la palabra en el griego apoblepo, que significa mirar a distancia. No mirar lo que tú tienes allí a corta distancia, sino a la larga distancia. Mirar enfocado, mirar sin distraerte, mirar lo eterno, es lo que significa la palabra apoblepo, mirar el galardón. Dice que Moisés prefirió las riquezas que tenía a lo lejos que las riquezas que tenía a lo cerca. Elvis Presley, el rey del rock and roll, cuando él era un niño, su abuela lo llevaba a la iglesia y cantaba ese himno famoso que cuando usted lo entona todavía, a usted se le eriza el pelo. Cuán grande es él. Pero un día llegaron unas personas, empresarios, y le dijeron: tú tienes todas las características para ser un hombre famoso. Y ciertamente lo fue.
fue tentado a cantarle al mundo y alcanzar gran fama. Aceptó la oferta. Cambió lo eterno por lo efímero y transitorio. La fortuna de Elvis Presley alcanzó 2.5 billones de dólares. Lo obtuvo todo. Famoso. Esas mujeres de Hollywood fueron mujeres de él. Ava Gardner, todas esas mujeres fueron mujeres de él. Tenía 10 Cadillac, 10 carros de diferentes colores para combinársela con su ropa en sus presentaciones. Tenía caballos pura sangre. De todo tenía. Pero muere de una sobredosis de droga. Se ahogó con su propio vómito. Una de sus últimas canciones la tituló Calle Abajo, y ciertamente así fue la vida de Elvis Presley, calle abajo. Porque él prefirió las riquezas que tenía a la mano y despreció las riquezas eternas. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Escuche, usted tiene que anular el decreto del rey. La Primera Guerra Mundial estalló en el año de 1939 con la invasión nazi a Polonia. En 1941 los japoneses bombardearon el puerto de Pearl Harbor en Hawái. Y allí los norteamericanos le declararon la guerra. En aquel entonces era una coalición de 3 países, que era Alemania, Italia y Japón. Mientras los japoneses celebraban la victoria momentánea en el ataque a Pearl Harbor, el almirante Yamamoto dijo: no se alegren, porque con este ataque hemos despertado al gigante. Y desde que los Estados Unidos entraron en guerra, el curso de la guerra cambió a favor de los aliados. Era la nación más poderosa del mundo. Hoy en día es un país en decadencia. Antes se oraba en las escuelas. Se leía la Biblia en las escuelas. Hasta que surgió el decreto del rey para que no se hiciera. En 1950, oiga, el 97% de las familias iban a la iglesia en Estados Unidos. En el año 2000, menos de la mitad de las familias norteamericanas van a la iglesia. Diga conmigo, hay que anular el decreto del rey. Y termino. Destruir el niño es castrar las generaciones futuras. Usted tiene que ser un formador de hijos de pacto. Sus hijos tienen que ser hijos de pacto. Porque las grandes promesas de Dios para hacer maravilla y para hacer cosas tremendas es para los hijos de pacto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La Iglesia Centro de Esperanza presentó al pastor Nobel Pucci. Para asistir a nuestros servicios, visítanos en el sector La Marchantica, punto de referencia al lado del ambulatorio, diagonal a la cancha Armando Cardona, en Valera, Estado Trujillo. Me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto.
más grande.